fuerza esas voces. Victoria va en la delantera pegando copias con las fotos de los desaparecidos. Es hermana de uno de ellos. Cuando habla del caso, cuando le preguntan como casi todos, es imposible evitar que se le quiebre la voz. A su hermano lo levantaron hace 1 año 9 meses, dijo. Vivía en Zona Dorada. De ahí se lo llevaron. ¿Y la investigación del caso cómo va? Una pregunta más del reportero. Doña Rosa Amelia Ibarra no alcanzó la marcha en la catedral. Tomó un camión urbano y se bajó a Plaza Forum. Ahí se sumó al contingente. A sus 81 años de edad busca a su hijo desaparecido en abril de 2016. En las manos junto al pecho lleva un pequeño portarretrato con la foto de su hijo, Josué Lomas. Un dolor de cadera la hace cojear, le duele un poquito. Dice, pero este dolor no para. Ante la intervención de la prensa responde, puede secarse mi alma, pero nunca te olvidaré, hijo. Mi último suspiro al morir, si aún no lo encuentro, será para él. A las 10:15 el contingente llega a la Fiscalía General del Estado. Gritos afuera del edificio, siluetas humanas hechas con gis en la banqueta y papeletas contra las paredes de cristal de la fachada principal. Quieren hablar con el fiscal. En Sinaloa las autoridades no hacen su trabajo, no lo hacen y tienen las herramientas para hacerlo. Tenemos el dolor, la rabia, la impotencia y el amor. A la autoridad le falta la sensibilidad, dice una oradora. A la sombra de uno de los árboles, doña Alba Jacobo se desvanece. El calor y la emoción a flor de piel la vencen. Durante todo el trayecto se la pasó entregando copias con la foto de su hijo. Una ambulancia de la Cruz Roja la atiende. Un 10 de mayo más, sin nada que festejar, porque no se han recuperado todos los hijos e hijas desaparecidas. Por eso es un día para nombrar y hacer presente una vez más a quienes faltan. Neris, una de las mujeres a huesos, toma la palabra. Hoy, Día de las Madres, aquí estamos. No nos callaron, no nos detendrán. Desde que nos desaparecieron a nuestros seres queridos, vivimos el horror. La vida para nosotras se ha hecho locura, se trastocó. Nos abandonaron nuestras propias familias. Ya no nos invitan a comer, dejaron de hablarnos, de frecuentarnos. Muchas personas nos señalan, nos miran con desconfianza y hasta nos culpan por el mal que otros hicieron. Nos estigmatizaron, incluso nos señalan como si nosotras fuéramos las criminales. Nos hemos enfermado, algunas ya no podemos dormir, otras no podemos estar despiertas. Se nos multiplican las enfermedades, necesitamos medicina y nada nos calma. Criamos a nuestros nietos y nietas que quedaron huérfanos. Somos madres dolientes y abuelas de niños y niñas que extrañan a sus padres y a sus madres, pero hemos sobrevivido por el amor. Amamos profundamente a nuestros hijos e hijas, por eso no nos cansamos de buscarlos. ¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. Así termina su reclamo y pasa el micrófono a Marta, otra compañera que continúa ahora leyendo el pronunciamiento nacional. El Estado mexicano durante décadas estuvo involucrado y es responsable de las desapariciones. Su impunidad permitió que se pasara de la desaparición forzada por razones políticas a la desaparición cotidiana de niños, niñas, jóvenes y personas adultas que hoy suman miles. Y nuestro dolor se ahonda en este México donde el Estado no existe, está ausente o es criminal, porque las autoridades mexicanas de todos los partidos y colores han sido incapaces de respondernos, incapaces de garantizar el verdadero Estado de Derecho y libertades. Este Estado, ineficaz, no tiene metodologías claras ni adecuadas, no investiga para encontrar a las personas desaparecidas. Este Estado mexicano solo abona una gran nube de impunidad. Este dolor, este peregrinar, no empezó en 2006 ni en 2014. Fue en mayo de 1969. Hace justamente 50 años que se registró la primera desaparición forzada en México. Y desde entonces, en ningún
sexenio se ha dejado de perpetrar este crimen, primero como estrategia de contrainsurgencia y ahora con la población en general. Tenemos un nuevo gobierno. Si promete un cambio, debe de verdad comprometerse a cambiar este infierno, asumir su responsabilidad. No queremos más simulación. No avalamos que finjan temporar las instituciones cuando en realidad solo reciclan a funcionarios omisos y responsables del horror que deberían combatir. Las instituciones mexicanas nos han demostrado que son incapaces y no les creemos. Por eso exigimos los siguientes puntos. Un sistema nacional de búsqueda fortalecido y eficiente que contemple la participación de las familias, incluidas las familias migrantes. Una revisión del sistema de reparaciones que tenga una perspectiva de derechos humanos y no de administración de víctimas. Que se implemente la ley sobre desaparición en todos los estados. Garantizar el funcionamiento adecuado del mecanismo de apoyo exterior para la búsqueda e investigación de los casos de migrantes desaparecidos en México. Un mecanismo extraordinario internacional sobre identificación forense que ayude a regresar a casa a las más de 26,000 personas sin identificar. Estamos a favor de que el Estado fortalezca las instituciones. Sin embargo, pedimos que la Secretaría de Relaciones Exteriores acepte la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas y pueda recibir casos individuales que le permitan aportar recomendaciones para el fortalecimiento. Reunión con el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Antes de nombrar al fiscal de derechos humanos. Punto siguiente. Un mecanismo extraordinario internacional contra la impunidad para romper los pactos y ciclos de impunidad y macrocriminalidad institucionalizada. En estos 8 años de nuestra marcha vemos que cada vez somos más. Cada vez somos más mujeres aquí en diferentes estados del país y mujeres que han venido de Centroamérica, madres y también esposas, hermanas e hijas con personas desaparecidas. Cada vez tenemos más fotos para cargar, ya no nos alcanzan las manos, pero también encontramos a quienes acompañan, quienes eligen darnos un abrazo solidario, reconociendo nuestro dolor, aunque siempre son los menos. No queremos que ninguna más tenga que sumarse a este andar de dolor y amor. Por eso, por todas y por todos seguimos luchando, exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Hoy también aquí de pie rendimos homenaje a las madres que se nos adelantaron y fallecieron esperando respuesta. Reivindicamos a las madres, esposas, hermanas e hijas que iniciaron la lucha desde la década de los 70s. Desafiaron el autoritarismo y cambiaron la narrativa de horror a nuestras hermanas del Comité Eureka y AFADEM, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. Con amor seguimos su caminar. Atentamente, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México está integrado por más de 60 colectivos de familiares con personas desaparecidas provenientes de 22 entidades federativas y los países de Centroamérica con más desaparecidos en México: Honduras, El Salvador y Guatemala. Los colectivos de familiares que lo integran son la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México de Guerrero y la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos en Nuevo León y Buscando Desaparecidos México. Al terminar el pronunciamiento nacional continúa Rosa Neris, quien marca el paso y la pauta. Por el altavoz anuncia el pase de lista de los desaparecidos. Viene el silencio y los primeros nombres: Jesús Ignacio Aragón
¿Cómo festejar si les falta un pedazo de su corazón? Lupita Valdés, el tamarindo, hoy no fue a trabajar a la tienda departamental donde labora. También le desaparecieron a su hijo. Hoy debía estar aquí apoyando sobre lo que significa para ella esta fecha 10 de mayo, pues dice que nadie se lo imagina, que no le desea eso a nadie y rompe en llanto. Buscan al fiscal Juan José Ríos Estavillo, al que critican de insensible. Pasada 1 hora y media después de su arribo a la fiscalía, las atiende. El olor a muerte te educa. José Antonio Marín escribió en su libro Anatomía del miedo: no hay especie más miedosa que la humana. Vivimos entre el recuerdo y la imaginación, entre fantasmas del pasado y fantasmas del futuro, reavivando peligros viejos e inventando amenazas nuevas, confundiendo realidad e irrealidad. Sin embargo, para las mujeres a huesos, para las rastreadoras, parece ser el único aliciente para continuar. Recordar es lo único que les queda. Reavivar el último momento que compartieron con el ser amado que ya no está es una gotita de combustible. Lo manifiestan día a día. Ellas cohabitan con el miedo, pero no con un efecto paralizante, sino con todo lo contrario. Yo ya estoy muerta, mi corazón late, pero ya no vivo más. Este dolor quema el alma, no comes, no duermes, no vives. Es un dolor que te duele respirar, te duele la piel. El corazón de uno está muerto, ellos se van y nosotras también. Si llego a morir sin encontrar a mi hijo, pues así, allá también lo buscaré. Quiero seguir viva a diferencia de mi mamá, porque si estoy muerta ya no podré abrazar a mi hijo cuando lo encuentre. Si estoy muerta ya no podré buscarlo. Mi deseo como madre es que un día mi hijo abra esa reja y me diga: mamá, aquí estoy, y verlo vivo. El miedo corrompe hasta los huesos, la sangre, el corazón. Se le sale el alma del cuerpo. Por eso el que provoca miedo es un corruptor. Corrompe las relaciones, las situaciones, los sentimientos, la psiquis. La psicología de las multitudes nos dice que las masas son influenciables. Predispone el debilitamiento del espíritu, la pérdida del temple, la desaparición del sentido crítico y la responsabilidad social. Y como el miedo es contagioso, eso aumenta las fuerzas adversas. Nos basta con ver a otra persona con pánico para sentirlo también, y si vemos a todo un grupo, pues con mayor razón. Pero ellas, las mujeres rastreadoras de muerte, juntan el miedo entre todas y se diluye. Juntas se fortalecen, juntas lo vencen. Estas mujeres que removieron todo, encontraron la fuerza en sus espíritus rotos. ¿Cuánto miedo se puede aguantar? El miedo dispara mecanismos de huida que nos movilizan a la acción. Otras veces nos paraliza completamente. Produce efectos tempestuosos en el cuerpo, en la psiquis y en la conducta. Reduce la capacidad pulmonar. Disminuye el respirar. La penetración de la amenaza en la mente es inminente. Esclaviza la atención ante el peligro. Es un mecanismo para sobrevivir. Pasado el peligro, el objetivo ahora es liberar la angustia. Desbaratar ese nudo en el estómago, relajar la presión, liberar el angostamiento. Pese a ello, el miedo se archiva para siempre. Irma Arellanes perdió a su hijo Irving Alain Cortés Arellanes, licenciado en criminalística. Trabajó en Periciales del Sur en Mazatlán, Sinaloa. Tenía problemas con el consumo de estupefacientes. Su madre quiso internarle en un centro de rehabilitación. Acababa de decirle: hijo, vámonos lejos para que te olvides de esas drogas. Mira, le entregué mi vida a un viejo con tal de que estuvieran bien. Ella tiene 2 hijos. Y mira cómo estás. Él lloró, la abrazó y le respondió: te amo más que a mi vida, mamá. Era una despedida. El 7 de junio de 2017 ya no se comunicó más.
acudieron una patrulla, el comandante y 8 Apolos, que son los investigadores de la policía. Encontraron tierra removida en cierto lugar. Al escarbar salió el aroma. Irma vio un cuerpo que vestía playera roja. ¿Su hijo llevaba playera roja?, le preguntaron los agentes. Irma lo consultó con su hija, pues no estaba segura. Sí, respondió la hermana de Irving. Y en el sitio encontraron 2 cadáveres más. En su estado de WhatsApp puso: amar a alguien cuando brilla es fácil. El gran reto es lograr iluminarlo en sus momentos más oscuros. Irma se ha quedado en el colectivo Tesoros Perdidos hasta encontrarlos. Salen a la búsqueda, llevan bitácora, organizan todo antes de salir. Lo que no pueden anticipar es el sentimiento que surge cuando escarban y empiezan a desenterrar una chancla, una camisa o los tenis de mi hijo. Nadie está preparado para acudir a la morgue a identificar el cadáver de un ser amado. Y la verdad es que aunque no sea un familiar, al presenciar una excavación en un lugar siniestrado por el exterminio y la ilegalidad, pesa, corroe, desgasta hirviendo las prendas, el calzado y lo que van desenterrando. Estar allí cuando rompe la bolsa de plástico en la que depositaron el cuerpo rompe a uno en llanto. Se rompe el temple con el olor a muerte. Para estas fechas han localizado a 157 tesoros, la mayoría entregados a sus familias. Actualmente, para febrero de 2023, hay otro colectivo en Mazatlán, zona sur de Sinaloa, llamado Por las Voces sin Justicia. Cuando el miedo nos domina, el sistema nervioso central sufre ralentización de las operaciones cognitivas o todo lo opuesto. El estado de tensión provoca una agitación mental inútil, pero que está presente como manifestación somática. Esta afectación en cada sistema se comporta como una expresión de urgencia en el sistema digestivo, el respiratorio y el cardiovascular. Pero nada parecido habían sentido los presentes ante aquel descubrimiento en Miravalle, Mazatlán, en marzo de 2018. Surgió un miedo que se convirtió en un espanto. No es que hubiese una bestia feroz o armas nucleares al frente. Era una inmensa fosa lodosa, apestosa y con muchas moscas. Según información oficial, en Miravalle hay menos de 70 viviendas, con carencias de servicios básicos de drenaje y falta de electricidad. Es un lugar polvoriento que conecta caminos hacia la zona serrana sur. Allí viven los más pobres, o intentan vivir porque la seguridad no llega, pero sí llegan los criminales. La imagen de aquel fango que liberaba burbujas fue un brote de horror y expiración. El lodo incluso se tornaba color rojo y la fetidez carroñera agitó los ánimos de todos. Nunca había visto a la tierra supurar sangre, me dijo Marcos Vizcarra, periodista. Cito parte de su publicación en Río 12 de 2019. Los cuerpos fueron apilados en hoyos de 2 o 4 metros de profundidad. De estos salen olores putrefactos y moscas. Hay moscas en todos lados. Zumban los oídos, se paran en los brazos para descansar de tanto que rascan en la tierra. Parece que se alimentan del olor. Esos hoyos se hicieron junto a los árboles que están en los costados del camino que va a la sierra, entre cerros y maleza. Ahí mismo hay otra imagen de horror. Hay un pantano de lodo y sangre. Sí, sangre. La tierra en Miravalle supura sangre como si fuera pus. La expulsa y se ve entre los charcos de ese pantano pequeño que está a unos 50 metros de la carretera y de las fosas. Apesta y causa una sensación de miedo. El pantano está ahí como en un lugar inventado donde pasaron máquinas retroexcavadoras y formaron un cráter en el que quedó lodo y que ahora también supura sangre, hedor, y tiene moscas por doquier. Solo hay 2 sonidos, el zumbido de las moscas y el de las burbujas que salen del lodo chicloso. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Irma Arellanes a un agente de la policía de investigación. La cara de la gente fue de pánico. Esa imagen es quizá única.
puedan conseguir una máquina especial. Necesitamos una máquina que nos presten los perros y que vengan a apoyarnos. Tú ves cómo estamos trabajando, refiriéndose al colectivo. Tenemos muy poquito apoyo, dijo Irma Arellanes. Tesoros Perdidos hasta encontrarlos es uno de los 2 colectivos que se han creado para familiares de personas desaparecidas. Como reacción a la falta de agentes de investigación, ministerios públicos. Hay 8 para investigar las más de 8.000 privaciones ilegales de la libertad que han ocurrido desde 2001 a la fecha, según la Fiscalía, y la incapacidad que han mostrado para la solución de los casos. Solo el 1% de todos los casos ha sido judicializado. ¿Cómo creer en que se puede resolver las desapariciones? Los grupos saben que no pasará. Reconocen que las desapariciones son un tema inacabado y que tienen una tendencia al alza. La estadística de la Fiscalía General del Estado establece que en promedio desaparecen 3 personas diariamente, más de 1.000 al año. Imposible así adivinar, por ejemplo, cuántos cuerpos estaban en el lodazal, ni desde cuándo, o si había cuerpos añejos y otros recién tirados allí. Todo se descompuso y se mezcló con el humedal. Ya no había agua, había sangre. ¿Quién puede tener tanto odio como para desvivir a tantas personas? ¿Quién ocultó los cuerpos? ¿Cómo llegamos a esa acumulación? El léxico del miedo. Usualmente entre las cosas que dan miedo están el resultado de un análisis de laboratorio, un borracho furioso o un demente, un terremoto o un huracán, fantasmas, animales, la oscuridad, un castigo, miedo a la mirada ajena y desaprobatoria, la pérdida del estatus, el fracaso, la pérdida de un miembro del cuerpo, de la memoria, a la muerte, a una epidemia, miedos o fobias.
después de vivir una erupción así? ¿Cómo habitar el hogar en ausencia de los que no están? ¿Cómo acceder a la resiliencia? ¿Qué futuro tendrán los niños y las niñas? Los sentidos colapsan. Apenas se puede respirar. Las imágenes de los congéneres heridos irrumpen en cada momento. El ser ahumado ausente. La repetición de la película mental aterroriza. Hay ausencia y también presencia. Queda el terror maldito que ha calado el cuerpo. Está la impotencia, la frustración, la imposibilidad. Es la paradoja de este sentimiento de abandono. Nadie nos cuida, nadie nos puede proteger. Hay una vulnerabilidad total. Solo queda tratar de evitar por mucho tiempo ese territorio. Se siente una irrepresentatividad, un despropósito. La vida es un absurdo. ¿Cómo se convierte con la muerte tras sobrevivir a un aniquilamiento si se ha desaparecido de la vida social? Tanto que se vuelve ajena. Hemos de inventarnos de nuevo, actuar con cautela y crear un mundo más pequeño, más manejable, un plan abreviado con una narrativa diferente. Queda por hacer un llamado a la resistencia. Al estar enfermos de poder se profesan como señores de la vida y de la muerte. Cada muerte es un acto de soberbia, y una vez que la euforia de asesinar disminuye, pasan al despojo de su memoria, despersonalizan su identidad, la reducen a la inexistencia. Entonces recurren a los recursos o a las prácticas asimiladas: bolsas negras, lonas, cobijas, sierras, fuego, ácido, sal, gasolina, diésel, aceite, tierra, agua, cal, todo junto. Si las armas son una ilusión de control sobre la existencia, la disposición del cuerpo es también un procedimiento de poder, barniz de burla, el desmantelamiento de cualquier gajo de dignidad. ¿Cuántas herramientas se requieren para desaparecer a otros? ¿Cuántas horas dedican a deshacerse de los cuerpos? ¿Hasta dónde llega su límite? ¿En qué momento las personas se volvieron desechables? De categorías demenciales, algunos darán unos pasos y otros, los desaparecedores de cadáveres, avanzarán hasta convertir a las víctimas en nada. Ni nombre, ni apellido, ni rostro, ni una pista. En las fosas se han encontrado los cuerpos amordazados, encapuchados, maniatados, con cinta en la boca, en los ojos, de a uno y en grupo. Algunos con las mandíbulas abiertas en señal aparente de asfixia demencial, como si los hubiesen enterrado vivos. Particularmente en Sinaloa, han encontrado cuerpos con formas muy específicas de tortura y tratamiento de las víctimas mortales. En cada sector predominan o varían las formas de disponer los cuerpos según la forma de operar de cada plaza. Por ejemplo, en el centro del territorio estatal, atados de manos y pies con cinta canela, ojos tapados también con la misma cinta, unos cuantos amarrados de manos y pies con alambre, todos vendados de los ojos, en ocasiones usando la camiseta que vestían colocada de forma que les cubre el rostro, otros inmovilizados con cinta gris, todos con su ropa puesta, muy pocos en boxer. En las fosas se han encontrado también las pertenencias que portaba la víctima: cadenas, anillos o el calzado. Se ha puesto separado del cuerpo, pero arrojado allí todo junto, con tenis, zapatos, guaraches de baqueta, chanclas. También son localizados casquillos en el sitio si los desvivieron allí. Si no hay casquillos, entonces los desvivieron en otro lugar y fueron transportados. Todos presentan orificios tipo impactos de balas. En Mazatlán, por otro lado, algunos de los jóvenes desaparecidos cuando fueron encontrados no traían sus tenis. Sus familiares describieron que vestían buenos tenis, pero alguien se los quedó en el proceso. En las 8 fosas localizadas en Miravalle y alrededores, todos los cuerpos estaban sin ropa, amarrados con las manos hacia atrás, cinta canela o gris en ojos y boca. En el norte, 90% de cuerpos localizados por las rastreadoras, que tenían reporte de haber sido levantados por policías, estaban sin ropa y sometidos con esposas metálicas. Otros cadáveres
entre 19 y 25 años, tienen baja escolaridad y son estadísticamente el grupo más vulnerable. Cada vez es más frecuente que los jóvenes desaparezcan en grupo. No son desapariciones aisladas, y esto nos habla de cómo, en algunos casos, los hombres más jóvenes son tomados como carne de cañón. Se han convertido en un blanco fácil para trabajos forzados en el crimen organizado. Ya usados son desechados. Data Cívica se ha concentrado en transformar miles de renglones de estadísticas en nombres de personas desaparecidas. Es decir, no solo las contabiliza. Las cifras de desaparecidos cuentan solo una parte de la violencia. Los homicidios dolosos el resto. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y diciembre de 2019 se registraron 34.582 víctimas de homicidios dolosos en México. Este año se batieron todos los récords. Se tuvo un ritmo promedio de 95 personas desfallecidas cada día. Hay un fenómeno aberrante de todos los datos que nos arrojan en la cara. El Estado no lo está viendo. La normalización de la violencia y los fallecimientos con saña. ¿Cómo es posible que se pueda hacer prácticamente lo que sea con el cuerpo de alguien? Y las desvivisiones de mujeres no nos dejan mentir. Es otra prueba hacia un escabroso horizonte que tampoco ni la sociedad ni el Estado quiere reconocer. Pero negar no significa que no exista. Disueltos. Los tres jóvenes aspirantes a cineastas, Salomón Aceves, de 25 años proveniente de Mexicali, Marco García, de 20 años proveniente de Tepic, Nayarit, y Daniel Díaz, oriundo de Los Cabos en Baja California Sur, igual de 20 años, llegaron a Guadalajara con sueños y proyectos para estudiar en la Universidad de Medios Audiovisuales, la CAP. Un día rodaban un corto de terror en Tonalá para una tarea escolar. No imaginaron nunca lo que vendría. Fueron secuestrados a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los desaparecieron el 19 de marzo de 2017. Según la Fiscalía General de Jalisco en su reporte oficial, los del cártel confundieron a los alumnos con sus rivales de territorio. Fueron desvividos y disueltos en ácido. En las indagatorias, uno de los detenidos confesó que él había disuelto los cuerpos de las víctimas como una técnica de desaparición. Los tres estudiantes volvían con otros compañeros de clases tras una jornada de rodaje. En el camino tuvieron que parar su automóvil para revisar un neumático. Entonces un par de patrullas se detuvieron. Su primer pensamiento fue que iban con intención de auxiliarlos, pero no tardaron mucho en notar su hostilidad. Aparentaban ser agentes de seguridad, portaban armas de alto poder. Se identificaron como miembros de la Fiscalía Estatal. Les pidieron a todos que se tiraran al suelo. Les ordenaron directamente a los tres alumnos que abordaran uno de los vehículos. Se los llevaron. El resto de compañeros pidió ayuda de forma inmediata. Más tarde relataron su experiencia. El caso llegó a la prensa. Ante la presión, la Fiscalía respondió con la aprehensión de 2 de los 8 hombres que participaron en el secuestro de los jóvenes. Ambos confirmaron la terrorífica historia de desvivisión que vivieron los estudiantes. Fueron llevados a una vivienda alejada. Allí estuvieron bajo interrogatorio y tortura hasta que finalmente les arrebataron la vida. Después trasladaron sus cuerpos a otra casa para disolver la evidencia. Tras la confesión de los detenidos, las autoridades dieron con el lugar. Allí encontraron 3 tinacos de agua y 46 bidones rellenos de ácidos cáusticos. Analizaron las evidencias y confirmaron la versión de los detenidos. ¿Por qué es tan fácil disolver personas? ¿Por qué es tan accesible adquirir altas cantidades de ácido? ¿Qué esperan las autoridades para registrar y regular la venta de estos químicos? ¿Quién vigila los caminos y las carreteras? ¿Quién supervisa los retenes? A los agentes, a los marinos, a los convoyes. La desaparición de los estudiantes desató una ola de indignación en la comunidad estudiantil y académica en Jalisco y en toda la nación. No somos 3, somos todos. Fue el lema del reclamo de miles de estudiantes, profesores, artistas de cine y otras personas que exigieron un alto a la violencia.
rostros, 3 nombres, 3 vidas que en su paso por el mundo les desdibujaron la sonrisa. Los delincuentes ambicionaron deshumanizar la identidad de los 3 estudiantes y su huella. Con esta necrohistoria en la que ahora son fantasmas, la organización A Dónde Van los Desaparecidos surgió como un esfuerzo colectivo de periodistas independientes, académicas y familiares de víctimas de desaparición en México. Crearon una plataforma digital que contabiliza y ubica los entierros clandestinos. Este portal presenta investigación periodística y análisis sobre las lógicas de la desaparición de personas en México. Es también un laboratorio de diarios de campo y propuestas de comunicación. Cito parte del reportaje escrito por Marcela Turati de 2018, que aparece en el ensayo sobre el uso del ácido. ¿Cuál es su función específica dentro del grupo delictivo? Mi función específica dentro de la organización es hacer el trabajo del pozole, que consiste en que los miembros de las diferentes células de la organización me llevan cadáveres para que sean disueltos en una solución que se prepara a base de sosa cáustica. En la declaración de Santiago Mesa López, hombre casado de 45 años, padre de familia, albañil retirado, originario de Sinaloa y con domicilio en Baja California, donde trabajaba para Teodoro García Pimentel, alias El Teo, capo del cartel que dominaba la ciudad fronteriza de Tijuana. Aprendí a hacer pozole con una pierna de res, la cual puse en una cubeta y le eché un líquido y se deshizo. Los cuerpos que me daban para pozolear me los daban ya fallecidos y los metía completos a los tambos y les vaciaba 40 o 50 kilos de polvo que compraba en una ferretería a 35 pesos el kilo. Continuó el hombre cuyo apodo criminal es el pozolero, en alusión a quienes se dedican a preparar el caldo mexicano con carne y granos de maíz llamado pozole. Dentro del cártel se dedicaba a disolver cadáveres de enemigos con sosa cáustica. Así deshizo los cuerpos de al menos 300 personas. La noticia acerca del pozolero, difícil de digerir para los mexicanos, devastó a las familias con parientes desaparecidos en Tijuana, quienes pudieron asimilar la noticia y levantarse de la cama. Dedicaron fuerza a localizar las fincas donde este hombre trabajó. Buscaban lo que hubiera quedado de sus familiares. La presentación a la prensa de Mesa López en 2009 y la evidencia de cómo fue tecnificado para eficientar la desaparición de cuerpos fue uno de los golpes de horror más difíciles de asimilar al inicio del sexenio de la llamada guerra contra las drogas. El pozolero revelaba también que la consigna entre grupos armados ya no es solo desvivir, sino borrar hasta el último átomo del supuesto adversario, o sea que no quede nada. En diciembre del 2011 supe el significado de esas palabras cuando el señor Fernando Cegueda, un padre que buscando a su hijo adolescente desaparecido, fundó una organización y encontró la finca donde Mesa había operado, me mostró una imagen de sus hallazgos. Era una taza de café en cuyo fondo se apreciaban fragmentos de algo del tamaño de unos dientes, o lo que queda después de cortarse las uñas. No eran pedazos siquiera, eran partículas. En esos 12 años de estrategia militarizada lanzada por el presidente Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, con frecuencia pasé temporadas de noches en vela hasta digerir o olvidar las noticias inimaginables. Antes de eso yo me consideraba una reportera normal que cubría manifestaciones callejeras, casos de desnutrición o desastres naturales, pero estos 2 sexenios dedicada a cubrir derechos humanos y víctimas de la violencia me convertí en algo así como una reportera del horror, muchas veces reportera de fosas. Me tocó ver la transformación de las familias con parientes desaparecidos que ya habían topado con los laberintos sin salida de la burocracia y presentado denuncias inútiles en procuradurías inútiles que habían recorrido morgues, hospitales, cárceles y buscando
y más tarde ya eran expertas forenses que rascan con sus uñas los cerros buscando cuerpos y siempre encuentran. Esto no tiene nada que ver con el México folclórico donde hacemos fiesta para celebrar el Día de Muertos e invitamos a comer y a beber a los difuntos que llegan esa noche a visitarnos. Estas muertes sin muerto donde no hay cuerpo, donde siempre queda la tortura de la duda, del si el ausente está vivo y sufriendo, nunca podrán ser celebradas, ni siquiera asimiladas. Los hallazgos de entierros ilegales son tantos que ya dejaron de ser noticia. En 2013, la UNAM tuvo que inaugurar la carrera de ciencias forenses para responder a la epidemia. La saturación de trabajo de equipos antropológicos forenses como el peruano, argentino o guatemalteco ha dado paso a la creación de decenas de grupos vernáculos. En 2016 presencié un congreso que podría catalogarse de surrealista si no ocurriera en México. Los ponentes eran representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, llegadas de distintos puntos de la geografía del dolor, que mostraban sus técnicas en la búsqueda de cuerpos. Unos usaban drones para rastrear sobre territorios prohibidos, otros se especializaron en entrevistas de campo con cuidadores de chivas, otros habían innovado en las herramientas para agujerear la tierra y desarrollado el olfato y la vista para encontrar cuerpos ocultos bajo la tierra. Hola, Joelito, ¿cómo estás? No por nada se bautizaron con nombres como rastreadoras, sabuesos o cascabeles. Llevaban todo un instrumental ad hoc para ahorcar bajo tierra. El encuentro tuvo una fase práctica en el costeño estado de Veracruz, donde los asistentes tenían que demostrar lo aprendido. Esa semana, por supuesto y por desgracia, encontraron cuerpos. Poco a poco se descubrió que esa verdad histórica confesada por los supuestos asesinos había sido obtenida bajo tortura, que la pira fúnebre en la que los habrían quemado era un fuego de proporciones imposibles de manejar al aire libre y que la maleza de la aledaña denunciaba la mentira. También que el hueso de la evidencia había sido sembrado por funcionarios de gobierno. Sin embargo, en México la moda sigue siendo que las desapariciones de casos que se convierten virales en redes sociales los resuelven con confesiones de sicarios que dicen que confundieron a sus víctimas con sus enemigos, que recibieron la orden de desaparecer los cuerpos y tenían el material, toneladas de madera, bodegas con llantas o galones de inflamables, listo para hacerlo. Los expedientes parecen calcados de un mismo guión. En otros casos, como el descubrimiento en el norteño estado de Coahuila, de que una cárcel era utilizada por los presos para desaparecer enemigos en tambos con ácidos a escalas industriales, o la incineración de 300 pobladores de una región como venganza por traición, masacres de las que los medios no se enteraron por el control del crimen sobre la población. El gobierno culpa siempre a los Zetas, pero la narrativa minimiza siempre que ese cártel era protegido por el gobierno y sus funcionarios, como ha quedado evidenciado en los juicios que se siguen a miembros de este grupo en las cortes de Texas. La detención pública del pozolero permitió a las autoridades de Tijuana cerrar las carpetas de investigación, aunque nunca se haya investigado. Finiquitó el asunto como si el Estado no tuviera responsabilidad, como si la mera coincidencia hubiera llevado a su destino a tantos desaparecidos. ¿A cuántas personas privadas de la libertad les negaron la vida por omisión? ¿Por qué no son capaces de coordinarse las distintas fuerzas de seguridad para que juntas salvaguarden a la ciudadanía? Han podido reconocer que el pozolero aprendió de otros esa técnica de desaparición y que tal vez no es el único que lo hace. ¿A cuántos más se les comunicó la receta? ¿Cuántos más hay como él? ¿Cuántas víctimas han sido disueltas? ¿Cuántos cárteles
la coca para garantizar la dominación terrateniente del trabajo campesino en los Andes. La coca fue utilizada como forma de pago y como estimulante individual para multiplicar la energía laboral indígena que se necesitaba para extraer oro, plata y esmeraldas, mismos que piratas enviados por las cortes europeas acumularon para propiciar el salto al capitalismo mercantil. Para el siglo XIX, los bancos ingleses fueron los encargados de lavar el dinero obtenido del tráfico de opio y sus derivados hacia Europa. A partir de las guerras del opio impuestas a China, el capital derivado del tráfico de drogas llegó a financiar hasta el 15% de la industrialización británica. Francisco Gómez Jara amplía su investigación histórica hasta nuestros días. Tomó como fuente de información al Ministerio de Justicia de Estados Unidos y confirmó que en la ruta de lavado de dinero producto del narcotráfico se identifican 3 ciudades estadounidenses: Los Ángeles, Nueva York y Houston, como centros financieros de lavado a nivel internacional. Luis Astorga, otro sociólogo e investigador, despliega un compendio de datos titulado Drogas sin Fronteras, del cual cito lo siguiente. México ha sido un productor histórico de marihuana y adormidera. De esta última se extrae el opio y derivados, entre los cuales está la heroína. Ha habido siempre consumidores de estas sustancias, pero el tamaño del mercado ha sido generalmente muy reducido comparado con el de Estados Unidos, el más grande del mundo. El diferencial de precios entre México y Estados Unidos de esas drogas y la facilidad para introducirlas son elementos que han jugado en las decisiones de los traficantes, que se convirtieron en tales en virtud de las leyes prohibicionistas de ambos países en los años 10, 20 y 30 del siglo XX. A partir de los 70, la cocaína y más tarde las metanfetaminas junto a la marihuana y la heroína serían las principales drogas ilegales consumidas en Estados Unidos. Los ingresos de los traficantes se multiplicaron en poco tiempo. La coalición criminal de traficantes de Sinaloa era ya hegemónica en el campo del tráfico en México. En 2009, a mediados del gobierno de Calderón, Estados Unidos señalaba que había 4 grandes organizaciones criminales mexicanas que controlaban el tráfico hacia ese país. 3 estaban encabezadas por líderes originarios de Sinaloa, con oficinas centrales en Sinaloa, Tijuana y Ciudad Juárez, y la otra de Tamaulipas, liderada por una persona originaria de esa entidad. En su faena por alcanzar sus objetivos, los traficantes han ejercido una violencia homicida que ha ido subiendo de nivel en las últimas décadas, dentro y fuera del país. La cuota de sangre se volvió insuperable, pues el nacimiento de nuevas células delictivas incrementó las disputas por la conquista de las plazas, así como también la ingobernabilidad, homicidios violentos entre las organizaciones de traficantes y contra las fuerzas de seguridad, la sociedad civil en el medio. Continúa Luis Astorga. El negocio nació dentro del campo del poder, donde el de la política ocupaba la posición dominante, hegemónica, y el del tráfico una secundaria, periférica, pero no ajena ni autónoma. En 2013 ya eran 8 las organizaciones criminales mexicanas de Estados Unidos, que consideraba las más importantes, que abastecían su mercado, y algunas de ellas se dedicaban además al secuestro, la extorsión, la tortura, el asesinato, el tráfico de personas y de armas, el robo de combustible y el lavado de dinero. Algunas de esas organizaciones presentaban ya características más mafiosas y paramilitares. Eric, sí, está muy fuerte. Es un libro muy fuerte, pero que yo siento que este tipo de libros merecen más llegar a más audiencia, y que más audiencia los conozca, para tener un poco de conciencia, porque estos temas son muy importantes y creo que últimamente están muy normalizados, y no debería ser así, porque no está bien desvivir gente simplemente porque se te ocurre. Sí, Joel, yo sé. El libro se llama Las Restradoras de Tania del Río. No tiene nada que ver con este tema que estoy leyendo ahorita. Esto solo es como un subtítulo, digamos. El tema principal
las mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos y se dedican a ir por fosas, canales, por lugares así feos para intentar recuperar los cuerpos de personas que han sido privadas de su libertad y desvividas, perdón. Andrea, lo puedes buscar por internet. No puedo asegurarte que te llegue un libro que no sea un libro pirata, pero si lo necesitas, pues yo creo que tal vez si lo buscas por Amazon, a lo mejor y si lo encuentras. Sí, Joel, es muy triste porque justamente es eso de lo que hablo, de que ya está como muy cotidianizado, es parte de la normalidad y no debería ser así. Así es, Coyote. Algunas de estas organizaciones, no, ¿dónde me quedé? Aquí. Joelito, no creo que en una biblioteca esté. No creo. Pero quién sabe, igual. Uno nunca sabe. O igual, ya si dices, híjole, no creo. Bueno, puedes buscarlo en internet. Ahí pones las rastreadoras de Tania del Río PDF y seguramente ahí lo puedes descargar. En 2013 ya eran 8 las organizaciones. Sí, eso sí es cierto. Las organizaciones criminales mexicanas que Estados Unidos consideraba las más importantes, que abastecían su mercado, y algunas de ellas se dedicaban además al secuestro, la extorsión, la tortura, el asesinato, el tráfico de personas y de armas, el robo de combustible y el lavado de dinero. Algunas de esas organizaciones presentaban ya características mafiosas paramilitares. Los agentes sociales que conforman la dinámica del tráfico de drogas no son solo las organizaciones o cárteles, intervienen también los poderes representativos del Estado, o sea, los territorios, poderes de partidos políticos, que son las vías, poderes oficiales de Estados Unidos, que son las formas, y ante los cambios de gobierno
aumentado su poder. Grandes beneficios económicos empezaron a obtener al colaborar y hacerse socios de los carteles colombianos en el transporte de la coca hacia Estados Unidos. Para el 2010, Plácido y Kevin L. Perkins, subdirector de la División de Investigación Criminal de la Oficina Federal de Investigación, o el FBI por sus siglas en inglés, reconocían públicamente que la mayoría de la coca de Sudamérica que entraba a Estados Unidos lo hacía a través de México. Lo realmente grave era que ponía totalmente en entredicho la lucha antidrogas por parte de las propias autoridades estadounidenses. Y es que, de acuerdo con Plácido y Perkins, la mayoría del dinero sucio en Estados Unidos se deriva de las actividades del tráfico de drogas. Se estima que aproximadamente entre 18.000 y 39.000 millones de dólares al año se desplazan desde el interior de Estados Unidos a la frontera suroeste para los cárteles mexicanos y colombianos. Es decir, que Estados Unidos tenía conocimiento de que decenas de billones de dólares en dinero negro, derivados de la venta de drogas en su territorio, pasaban por las aduanas estadounidenses de la frontera con destino a México. Investigadores como Lee Rensler han calculado que a mediados de la década de 1980, los narcos suramericanos enviaban de vuelta a su país unos 1.500 millones de dólares de los 5.000 que obtenían en Estados Unidos. Es decir, que solo salía de Estados Unidos el 30% del dinero negro del narco, porque el narco ha visto incrementado sus beneficios con el paso de los años. En coherencia con la evolución del poder y de los beneficios económicos del narco, si bien a lo largo de los años se han llevado a cabo políticas puntuales de la lucha, estas actuaciones han sido parciales. Y mientras ciertos cárteles se veían atacados por las autoridades, otros eran ampliamente beneficiados al librarse de la competencia. Vamos todos a dormir y mañana jugaremos, nos podremos divertir, pero ahora hay que dormir. Me lavo los dientes, me pongo pijama, un beso a mis papis. Vamos todos a dormir y mañana jugaremos, nos podremos divertir, pero ahora hay que dormir. ¿Qué es lo que siempre les digo, chivitos? Traten como les gustaría ser tratados, no hagan lo que no les gustaría que les hicieran, porque al que obra mal, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al que obra mal? Se le pudre